¿Alguna vez te has puesto a pensar hasta dónde serías capaz de aguantar si te obligaran a confesar algo que no hiciste? Y peor aún, si tu vida estuviera en juego. Imagínate el tormento, la presión. ¿Cuánto castigo podrías soportar antes de ceder y decir lo que sea para que todo pare? Hoy te traigo una historia que te va a helar la sangre. Un relato oscuro y casi olvidado que nos lleva a la remota isla Ascensión y a un hombre llamado Leonard Hassenboss. Si esto ya te hizo sentir un escalofrío y te dejó pensando por un segundo, déjame un buen like ahora mismo, porque lo que estoy a punto de contarte no solo es impactante, sino que podría cambiar tu perspectiva sobre la verdad, la justicia y cómo las historias pueden ser manipuladas. Y, por supuesto, si no quieres perderte más misterios como este, suscríbete al canal y activa la campanita. Ponte cómodo, porque esta es una de esas historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber. La discreción del espectador está fuertemente recomendada. Prepárate, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. En enero de 1726, un barco de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales llegó a una pequeña isla volcánica en medio del Atlántico y se topó con algo rarísimo. La isla, para ser sinceros, estaba completamente deshabitada en ese momento, pero había señales inquietantes de que alguien había estado ahí antes. Pronto encontraron una tienda de campaña toda desordenada y unas cuantas cosas tiradas alrededor de lo que parecía un campamento, pero ni rastro de a quién pertenecían. Entre estas mismas pertenencias, descubrieron un diario que narraba una historia increíblemente extraña y desgarradora. Incluía crímenes en alta mar y la supervivencia de un náufrago autor anónimo. Las anotaciones hablaban de una búsqueda desesperada de agua potable y de beber sangre y orina de tortuga. Los marineros, después de todo, regresaron a Inglaterra con el diario y se lo entregaron al famoso autor Daniel Defoe, el mismo que escribió la novela de náufragos Robinson Crusoe. Daniel se encargó de traducir el diario de su neerlandés original al inglés, y la historia salió a la luz en 1726. Luego, fue reeditada en 1728 y otra vez en 1730. Y cada vez que la volvían a publicar le agregaban más detalles morbosos y condenatorios contra el náufrago sin nombre. Esto llegó a un punto en el que ya era súper difícil distinguir qué había pasado de verdad. No fue sino hasta 2002, cuando un historiador neerlandés terminó años de investigación, que la verdad de lo sucedido salió a la luz y por fin se le puso nombre al hombre que escribió el diario. Ese hombre era Leonard Hassenboss. Y lo más probable es que haya nacido alrededor de 1695 en los Países Bajos. Se sabe muy poco de su vida antes de la década de 1710, pero más o menos a los 15 años, su familia lo dejó esencialmente a su suerte, ya que su padre viudo se mudó a Batavia, en la actual Indonesia, con las 3 hermanas de Leonard. Esto significó que lo abandonaron en los Países Bajos para que se las arreglara solo. Unos 4 años después, Leonard se unió a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales como soldado, y así tuvo la chance de viajar por el mundo. Para los que no sepan, la famosa Compañía Holandesa de las Indias Orientales se había fundado un siglo antes, y rapidísimo se convirtió en la que quizás fue la primera corporación verdaderamente gigante del mundo, al grado de tener su propio logo, bandera y hasta su propio ejército. Leonard pasó 5 años en Kochi, India, bajo control holandés, donde su chamba le valió un ascenso a cabo. En los años siguientes, Leonard también se encontró en Batavia, donde se estableció como escritor y contable para la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Pero el deseo de regresar a casa era simplemente demasiado fuerte para resistir. Así que, en 1724, se enroló como contable en un barco de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que lo llevaría de vuelta a su hogar, donde planeaba pasar el resto de su vida. Sin embargo, estos planes nunca se hicieron realidad. Muchos de los detalles exactos de lo que pasó se han perdido con el tiempo. Pero en algún momento durante su viaje en el barco conocido como el Prattenburg, Leonard fue descubierto con uno de los jóvenes marineros del barco, cometiendo lo que se conocían como los pecados de Sodoma y Gomorra. Para poner un poco de contexto, en el libro del Génesis de la Biblia, estas eran 2 ciudades inmorales y pecaminosas, y supuestamente fueron borradas del mapa por Dios mismo. Con el tiempo, el nombre Sodoma se convirtió en un epíteto sinónimo de lo que se consideraban actos inmorales entre hombres. Se ha especulado que,
Aunque Lindert era ferozmente leal tanto al imperio neerlandés como a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, el único aspecto de su vida que se desviaba de las rígidas expectativas de estos sistemas era su amor por otros hombres. Sin embargo, esto era imperdonable e incompatible con el código moral cristiano que regía el imperio. Así que, como resultado, tanto Lindert como el joven marinero del barco fueron acusados y llevados ante los directores gobernantes del barco para ser juzgados. Durante el juicio, ni Lindert ni el joven marinero del barco admitieron los supuestos crímenes de los que se les acusaba. Como parte de su defensa, Lindert le dijo al consejo que solo estaba tratando de cuidar al joven marinero y describió la relación como similar a la de una tutela. Pero esta explicación no fue bien recibida. Sin embargo, Lindert y el marinero mantuvieron su inocencia, y aquí es donde las cosas tomaron un giro aún más perturbador. Para poder imponer algún tipo de castigo, el consejo necesitaba obtener una confesión de uno o ambos acusados. Esto los dejó en un callejón sin salida porque ninguno de los dos quería confesar. Así que el consejo recurrió a otros métodos para sacar la verdad a la luz. Lindert y el joven marinero del barco fueron atados, y se les insertaron mechas entre los dedos, las cuales fueron encendidas y se dejaron quemar por completo. Pero de nuevo, a pesar del dolor insoportable y el tormento que esto les infligió, ninguno de los dos dio la confesión que el consejo buscaba. Con este fracaso táctico, el consejo subió la apuesta. Luego ataron un trozo de lona alrededor del cuello y la cabeza de Lindert, lo que funcionaría como una enorme copa. Después de amarrarlo al mástil, el consejo ordenó que la lona se llenara lentamente de agua. Esto dejó a Lindert con dos opciones: beber o ahogarse. Así que tan rápido como pudo, Lindert llenó su estómago con agua de mar salada, hasta que finalmente perdió el conocimiento. Cuando despertó de nuevo, por fin se quebró y aceptó darle al consejo la confesión que buscaban. Lo que hace esto particularmente perturbador, incluso más allá de la perspectiva moderna con la que ahora vemos los supuestos crímenes, es que las confesiones obtenidas bajo este tipo de tormento son notoriamente poco fiables. Las investigaciones han demostrado una y otra vez que las personas sometidas a técnicas coercitivas, ya sean castigos físicos, psicológicos, privación del sueño, etc., son propensas a dar confesiones falsas. Para decirlo de forma más sencilla, si pones a alguien bajo suficiente presión, es muy probable que te diga lo que quieras escuchar con tal de que todo se detenga. Así que, desafortunadamente, fuera o no honesta esta confesión, fue suficiente para condenar tanto a Lindert como al joven marinero del barco, y los castigos se dictaron rápidamente. En ese entonces, la gente temía que cualquier tolerancia a los crímenes de los que se les había acusado pudiera desatar la furia de Dios sobre todos ellos. Les preocupaba que se perdiera el favor divino y que el castigo cayera no solo sobre los culpables, sino sobre todo hombre justo a bordo. Esto los dejó sin opción. En sus mentes, los pecadores tenían que morir y tenía que ser rápido. En aquel tiempo, también, era costumbre que la condena por este tipo de crimen resultara en que los culpables fueran atados juntos y simplemente arrojados al mar. Pero eso no fue lo que pasó en este caso. Debido al alto rango de Lindert como contable, se planeó un castigo diferente para él. En cuanto al joven marinero del barco, las fuentes no se ponen de acuerdo sobre lo que realmente le sucedió. Se cree que sí fue arrojado por la borda por su participación, pero también había condiciones para los marineros más jóvenes. Si se consideraba que el acusado era ingenuo y demasiado joven para entender las consecuencias de sus transgresiones, a veces se le concedía clemencia. Pero desafortunadamente, en este caso, el destino del joven marinero del barco no está del todo claro. En cuanto a Leonard, finalmente se planeó que sería exiliado en una isla y abandonado allí para que encontrara la manera de sobrevivir hasta que un barco de paso lo rescatara o muriera. Así que, preparando un pequeño bote, los marineros del Prattenburg lo obligaron a subir a bordo y partieron hacia la isla más cercana al barco en ese momento, que resultó ser la isla Ascensión. Esta isla en particular está cerca de absolutamente nada. La masa de tierra grande más cercana es África, que se encuentra a unas 960 millas al noreste, y América del Sur al oeste está a unas 1400 millas. Se creía que la isla fue descubierta en 1501 por el explorador portugués João da Nova, y en ese momento estaba completamente deshabitada,
y por muy buenas razones. En 1725, su exilio allí lo convirtió en su primer residente conocido en la historia. Y como resultó, había pocos lugares peores para ser abandonado. La isla Ascensión, como Leonard descubrió rápidamente, es un puntito remoto y sin vida de roca volcánica en medio del Atlántico Sur. Tiene unas 34 millas cuadradas u 88 kilómetros cuadrados y no ofrece refugio, ni tierra fértil y casi nada de agua. El clima es brutalmente caluroso y seco, y su cercanía al Ecuador asegura que las noches tampoco sean un respiro. La lluvia es rara e impredecible, a menudo desapareciendo por meses, y cualquier humedad que cae se evapora rápidamente o se filtra en la lava porosa. Tampoco hay ríos ni arroyos, solo unas pocas pozas salobres y chorritos de agua que se acumulan en las grietas de las rocas después de las tormentas. Y la topografía de la isla es igual de hostil. Sus costas este y sur tienen acantilados escarpados y dentados que hacen que el aterrizaje o la huida sean casi imposibles, mientras que el interior está cubierto de flujos de lava endurecida, llanuras de ceniza y afiladas crestas volcánicas. Las laderas occidentales, por su parte, aunque más planas, son áridas y están cubiertas por estos mismos campos de lava que irradian calor, y la vegetación era casi inexistente. Había solo unas pocas hierbas delgadas, helechos y arbustos espinosos dispersos que realmente no ofrecían sombra ni leña. Y en cuanto a la comida, la isla era casi igual de limitada. Los animales nativos se reducían a aves marinas y la ocasional tortuga que llegaba a la orilla para poner huevos. Las aguas circundantes estaban llenas de peces, pero para alcanzarlos había que tener algo para lanzar o nadar, lo cual era aún más difícil en las afiladas aguas rocosas. El 5 de mayo se llevó a cabo el castigo de Liner. Fue escoltado por algunos marineros del Prattenburg y simplemente lo dejaron allí. Podría decirse que fue la única muestra de piedad que recibiría. El capitán le dio algunos suministros que podrían prolongar su supervivencia, incluyendo algo de comida, un barril de agua, una tienda de campaña, ropa y materiales para encender fuego. Incluso le dieron un mosquete, aunque sin balas ni pólvora. Luego, el capitán le dijo que esa época del año era buena para avistar barcos de paso, y si Lindert lograba hacerle señas a uno para que lo recogiera, podría salvarse. Pero quizás lo más importante es que algunos miembros de la tripulación le informaron de 2 supuestas fuentes de agua dulce en la isla. Nadie pudo decirle exactamente cómo encontrarlas, pero esto al menos le dio algo de optimismo mientras comenzaba a cumplir su condena. Al pisar la playa y quedarse solo, Lindert aparentemente se puso manos a la obra de inmediato para montar un refugio y hacer lo posible por sentirse en casa. Una vez resuelto eso, sacó sus útiles de escritura y un cuaderno para empezar a registrar su calvario. Su primera semana en la isla se trató de acostumbrarse a su nuevo entorno y, mucho más importante, de localizar al menos una de las 2 fuentes de agua dulce de la isla. Si no las encontraba, estaba condenado a muerte. Así que, el 6 de mayo, comenzó su exploración subiendo a la cima de unas colinas. Esto le dio un punto de vista estratégico para ver todo lo que la isla podía ofrecer. Sin embargo, lo que sus ojos encontraron le hundió el corazón, porque realmente no había nada que ver. Había muy poca vegetación a su alrededor y lo que crecía no se podía comer. Tampoco había señales de esas tan importantes fuentes de agua dulce. Así que, abatido, regresó a su refugio, rogando a Dios que ocurriera algún tipo de accidente que le costara la vida. Pero fue en esa misma caminata donde descubriría algo que, en cambio, prolongaría su existencia. La isla Ascensión, por suerte, era en realidad hogar de varias fuentes de alimento. Lindert se topó con un tipo de ave marina llamada piquero, y atraparlas era, al parecer, tan sencillo como simplemente acercarse caminando. De hecho, logró matar a 3 de ellas en ese camino de regreso a su tienda, y a lo largo de su calvario, haría de las aves una fuente vital de alimento por su carne y huevos. Lindert también descubrió rápidamente que las tortugas llegaban a la orilla para poner sus huevos, lo que le permitió mantenerse alimentado y con energía. La comida que le proporcionó el capitán del Prattenburg consistía en arroz, chícharos, frijoles y cebollas, pero esta reserva no lo sostendría por mucho tiempo. Sin embargo, con las aves marinas y las tortugas, podría tener una oportunidad de sobrevivir después de todo. Usando sal del océano, encontró una manera de preservar la carne de ave.
Y varios días después de ser abandonado, intentó iniciar un huerto con las verduras que tenía a su disposición, pero desafortunadamente no tuvo éxito. Muy poco creció, y lo que brotó del suelo fue comido por los pocos animales de la isla, o echado a perder por los insectos. Por muy importante que fuera tener estas fuentes de alimento, era crucial que localizara una fuente de agua sostenible. El barril que le había proporcionado el barco podría durarle hasta un mes. Sin embargo, era extremadamente pesado y no pudo transportarlo a su eventual campamento. Así que, para conseguir agua, tenía que caminar desde su campamento hasta el barril cada vez, lo que casi anulaba el propósito en un clima tan cálido y seco. A unos 10 días de su exilio, su diario mostró un cambio significativo respecto a sus entradas detalladas anteriores, casi como si en ese momento solo pudiera arrancar unas pocas palabras de su pluma. Psicológicamente, Lindert sufrió muchísimo desde el momento en que fue abandonado en la isla, y esto empeoraría con el tiempo a medida que su condición física se deterioraba por la exposición y la falta de agua. El sol quemaba a Lindert a diario, y bastante rápido, su piel se cubrió de dolorosas ampollas. Durante el primer mes de su exilio, Lindert comenzó a alucinar, y eso también se acentuó con el paso del tiempo. Su diario cuenta que veía barcos pasar que resultaban ser producto de su imaginación, y demonios que lo atormentarían por la noche, mientras intentaba dormir. También escribió sobre ver apariciones de personas que conocía y de otras que no. Y todo esto probablemente podría atribuirse a su falta de agua potable una vez que el barril que le habían proporcionado se secó. Cuando esto ocurrió, Lindert tuvo que recurrir a beber la sangre de estas tortugas marinas que mataba. Incluso drenaba las vejigas de las tortugas para beber, y finalmente tuvo que recurrir a beber la suya propia. Para mantener su mente remotamente estable al principio, hizo todo lo posible por crearse pasatiempos, como coleccionar cosas que encontraba en la isla y que esperaba poder exhibir algún día en un museo holandés. Pero incluso esta práctica disminuyó a medida que las cosas empeoraban. Durante 6 largos y tortuosos meses, así fue la vida de Lindert, sin señales de agua ni de ser salvado por un barco de paso. Luego, el 14 de octubre de 1725, escribió su última entrada en el diario, que simplemente decía: «Viví como antes». Nunca se han encontrado restos de cuerpo o huesos del náufrago, y la única prueba de su presencia en la isla fueron las pertenencias halladas por el barco de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, unos meses después de que Lindert escribiera su última entrada. Sin embargo, se cree comúnmente que murió de deshidratación en algún lugar de la isla. Como se mencionó antes, el contenido del diario de Lindert fue de gran interés en su momento, tanto que fue traducido y publicado 3 veces por separado. Pero la pregunta es qué tan precisas son las descripciones del crimen de Lindert y el calvario en esos textos. El diario original de Lindert se ha perdido con el tiempo, así que todo lo que nos queda son las traducciones, y todas varían entre sí. Originalmente habría sido escrito en neerlandés, el idioma nativo de Lindert, pero con una gran audiencia lectora en inglés, necesitaría ser traducido, y las cosas a menudo pueden perderse o añadirse en la traducción. La primera versión inglesa conocida se publicó en Londres un año después de que Lindert fuera abandonado, bajo el título An Authentic Relation, y se suponía que era una traducción directa palabra por palabra. Sin embargo, los historiadores que desde entonces han estudiado esta historia han encontrado algunos elementos sospechosos en la versión, como por ejemplo, el tono cambia de una lucha en primera persona a un registro de sermones inspirados en la Biblia, como si se estuviera armando una historia de redención. El enfoque en la fe y la religión en esta versión también refleja la literatura puritana inglesa de la época, lo que parecía contrastar con el tono que se esperaría de un contable neerlandés. En 1728, el diario se publicó de nuevo bajo varios títulos diferentes, cada uno con sus propios giros y añadidos a la historia. Algunos incluyeron cartas de «y para Dios», mientras que otros afirmaban que Lindert se había vuelto loco y creía que los ángeles lo visitaban. Para los historiadores, el propósito de estas publicaciones posteriores era menos sobre el registro histórico y más sobre proporcionar al lector entretenimiento moral. Este enfoque también encaja perfectamente en el género del siglo XVIII, de narrativas de pecado y castigo, que eran populares en ese momento,
ya que el lector se llevaría una moraleja sobre lo que sucede cuando te apartas de Dios. Y al parecer, la más escandalosa de estas versiones se publicó en 1730 bajo el título La justa venganza del cielo ejemplificada. Esta fue una de las reimpresiones y reescrituras más destacadas del diario. Para este punto, la historia ya circulaba ampliamente entre los lectores ingleses, y el editor vio una oportunidad para explotar aún más el relato. Tan inciertas como ya eran las versiones de 1726 y 1728, la versión de 1730 se tomó aún más libertades con el diario de Lindert. Es esencialmente una versión reescrita y moralizada que amplificó el tema del castigo divino y borró cualquier posible empatía que el lector pudiera sentir hacia Lindert. Se añadieron secciones enteras en las que Lindert siente una culpa extrema por sus actos, reza por el perdón e incluso advierte al lector que no siga su camino. La historia se volvió mucho menos sobre el hambre, la sed y la supervivencia, y mucho más sobre el arrepentimiento. Así que todo esto nos lleva a la pregunta: ¿qué sabemos con certeza que es verdad? Bueno, para empezar, Lindert sí existió. Fue acusado de tener una relación con el joven marinero y fue exiliado a la isla Ascensión. Soldados británicos encontraron más tarde un campamento improvisado y el diario de Lindert, y es probable que Lindert muriera solo de deshidratación en la isla. Todos esos son hechos históricamente sólidos que están respaldados por mucho más que su diario. Las traducciones de su diario, sin embargo, no deben tomarse literalmente, ya que cada versión sobreviviente es una reinterpretación moralizada del original perdido. Con toda probabilidad, los aspectos de su diario que hablan de supervivencia, la búsqueda desesperada de agua, la caza y consumo de aves y tortugas, y el consumo de su sangre y su propia orina son verdaderos. Las alucinaciones, visiones de demonios y las visitas de apariciones, sin embargo, probablemente no son fieles al original, lo que hace que los restos del diario sean algo que no puede tomarse completamente al pie de la letra. Las versiones que sobreviven son básicamente fanfiction moral del siglo XVIII que toman mucho de una historia real de un hombre perseguido por su preferencia sexual. Al final, las versiones republicadas del diario de Lindert nos dicen mucho más sobre cómo la Inglaterra del siglo XVIII veía el pecado que sobre un hombre que realmente sobrevivió durante 6 meses en la isla Ascensión. Así que al final, es cierto que la isla Ascensión es estéril, calurosa y seca. También es cierto que en ese momento había aves marinas y tortugas que podían proporcionarle alimento. Es fácil imaginar a un hombre haciendo todo lo posible para mantenerse con vida, aferrándose a la esperanza de que un barco pasara en algún momento. Después de todo, hay casi innumerables historias de náufragos en situaciones similares haciendo cosas parecidas, simplemente sobreviviendo día tras día, luchando por comida, por agua y protección del sol insoportable. Sin embargo, tomando la lectura más optimista de todo el calvario, tal vez Lindert sí escapó después de todo. Quizás fue recogido por un barco de paso, y por eso nunca se encontraron huesos. Desafortunadamente, eso también es quizás solo una especulación ilusoria. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por vernos. Solo quiero mandar un saludo rápido a todos los que mandaron sugerencias de historias, mensajes o comentarios. Obviamente no puedo responder a todo, pero quería que supieran que estoy increíblemente agradecido de todas formas. Muchas de las historias que han aparecido en el canal han sido enviadas por todos ustedes, y no tengo palabras para agradecerles todo su apoyo. Así que, si quieren enviar una historia, pueden hacerlo usando el formulario en la descripción o mandándome un correo electrónico. Además, si quieren apoyar el canal, consideren unirse al Patreon o convertirse en miembro del canal aquí en YouTube usando el botón de unirse. En fin, gracias de nuevo y espero verlos en el próximo video.